Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida con un fuerte abrazo a la distancia a esta emisión 828 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esta es una producción colaborativa que hacemos junto a nuestra red de corresponsales en toda la región. Iniciamos como todas las semanas con un fuerte saludo para todas nuestras audiencias, usted que nos escucha y también a las emisoras aliadas y a todos los espacios que nos ayudan a difundir este informativo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, les saluda Génesis R. Cruz y me acompaña también Joaquín Tapia Arenas, hoy con la información que destaca la resistencia de los pueblos organizados con esperanza y alegre rebeldía. Así es, Génesis, y esta semana queremos dedicar esta emisión a la compañera Griselda Sánchez, que hace unos días voló alto desde su lugar de descanso en Oaxaca, México. Un abrazo y agradecimiento eterno a esta hermana paisajista sonora y radialista que nos acompañó en varios procesos en Voces Nuestras y que con su publicación Aire no te vendas nos compartió el importante papel de las radios comunitarias para la defensa de los territorios. Nos unimos a las voces de varias organizaciones en varios países que agradecen su tremendo legado para promover la radio comunitaria y el ejercicio del derecho humano a la comunicación. Así que esperamos que estas ondas radiofónicas acompañen el vuelo alto de la compañera Griselda Sánchez. De inmediato les compartimos los titulares para esta semana. En El Salvador, organizaciones ambientalistas exigen la protección del río Lempa. En Costa Rica, conservadurismos de derecha amenazan los derechos sexuales y reproductivos. En Nicaragua, el régimen de Ortega cierra otras 11 organizaciones de la sociedad civil en el país. En Guatemala, organizaciones campesinas exigen al gobierno actuar ante la ola de violencia contra las comunidades y sus liderazgos. En México se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres Indígenas Radialistas 2024 en Morelos. En Panamá, a 53 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, su memoria y legado siguen presentes. En El Salvador no podemos llamar desarrollo a lo que destruye nuestros ecosistemas, señala representante de Asociación Gaia sobre megaproyectos del gobierno salvadoreño. En México, comunidades protestan por falta de atención estatal ante incendios forestales. En Latinoamérica, el Foro Social Panamazónico se está realizando con el objetivo de consolidar una estrategia para la defensa de la Amazonía y el planeta. En México, luchamos por nuestra libertad, dicen colectivos LGTBIQ+. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador, organizaciones ambientalistas exigen protección del río Lempa. El río Lempa es un río con vertiente al Océano Pacífico. Nace en las montañas del departamento de Chiquimula, en Guatemala, y tiene más de 400 kilómetros de longitud. El río Lempa es uno de los ríos más largos de Centroamérica y el más largo que atraviesa El Salvador. Su cuenca abarca además a Guatemala y Honduras. Organizaciones ambientalistas articuladas en la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa denuncian que el río Lempa agoniza y que además del abandono del Estado salvadoreño, esto es un reflejo de la gravedad e impacto de la crisis climática en los cuerpos de agua y el corredor seco de Centroamérica. Pasemos a la nota con el corresponsal Alfredo Carías desde El Salvador. Saludos a Audiencia Voces Nuestras. El río Lempa agoniza. El río, que una vez fue el alma vibrante de El Salvador, ahora se reduce a un hilo descolorido de agua que serpentea tristemente por el paisaje. Su cauce, antaño lleno de vida, vigor, ahora se ha convertido en una sombra de lo que fue víctima de la contaminación de basura, aguas negras y el abandono estatal. Por lo tanto, la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa, que está integrada por organizaciones de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, hacen esfuerzos en conjunto por rescatar, conservar y proteger este río, que es la aorta hídrica de la región centroamericana, como lo explica Héctor Aguirre, gerente de la Mancomunidad Internacional Fronteriza Río Lempa.
En este momento estamos mostrando un poco los efectos del río Lempa. El río Lempa está siendo gradualmente deteriorado. Hemos realizado estudios con la Universidad San Carlos de Guatemala y hemos detectado que en los últimos 10 años el índice de calidad de agua del río Lempa ha bajado de buena a regular. Esto quiere decir que en las 4 categorías del índice de calidad de agua estamos cerca de la última, que es la calidad muy mala, donde no se puede utilizar para nada el agua del río. En este momento estamos queriendo exigirle al gobierno de El Salvador, al Estado salvadoreño, que asuma su responsabilidad en proteger, actuar en defensa de este río, implementando una ley en su defensa y en su favor para recuperarlo y rescatarlo en favor de toda la ciudadanía salvadoreña. El impacto en la comunidad es palpable. Los pescadores locales, que dependían del río para su sustento, ahora encuentran sus redes llenas de basura. Las especies de peces han disminuido drásticamente y con ellas la seguridad alimentaria de muchas familias salvadoreñas en el lago Suchitlán, como es el testimonio de Denis Monroy, un pescador artesanal y guía turístico en el lago. Son alrededor de unas 20 toneladas de basura en todo el lago Suchitlán, ya que por cierto, este es un lago artificial como lo conocemos y por cierto es el lago más grande de todo el país, que ronda entre los 135 kilómetros al cuadrado. ¿Cómo ha afectado el tema de la basura con la pesca? Ha afectado bastante porque la mayoría de los que vivimos alrededor del lago Suchitlán sobrevivimos de la pesca artesanal, lo que es agarrando tilapia y todo eso. Eso hace mal para agarrar pescado, porque nos trabamos con las mallas y todo eso para poder agarrar el pescado. La situación del río Lempa es el reflejo de la gravedad e impacto de la crisis climática en los cuerpos de agua y en el corredor seco de Centroamérica. Así lo aseguró Ingrid Hausinger, coordinadora de ecología para la Fundación Heinrich Böll de la región centroamericana. Actualmente estamos enfrentando la mayor ola de calor que se ha registrado en los últimos años. Si bien la temperatura media global actualmente todavía no ha alcanzado los 1.5 grados, que es el límite que se demanda por la justicia ecológica, si vemos solamente los últimos 12 meses, de ahora, abril hacia atrás, hemos alcanzado un incremento de la temperatura en comparación a la era preindustrial de 1.6 grados. Eso quiere decir que hemos sobrepasado el límite que nosotros demandábamos como justicia ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo las mayores afectaciones del cambio climático, los domos de calor que tuvimos acá en la región centroamericana, México y también en Estados Unidos durante todo el mes de marzo, con temperaturas extremas que nunca se habían documentado en la región, con más de 42 grados para, por ejemplo, acá el lago de Huija, una zona cercana al río Lempa y parte de la cuenca del río Lempa. Estamos viendo déficits hídricos, pérdida por supuesto de biodiversidad y el calentamiento extremo de los océanos. Actualmente la crisis climática es la crisis que más está impactando a la sociedad y aunque el 2024 sea el año hasta ahora documentado más caliente que existe, lo más triste es que probablemente se va a quedar corto dentro de los próximos 5 años. Hay un dato que creo que impacta mucho cuando uno lo escucha, que actualmente cuando hablamos sobre el calor que se acumula en la Tierra, que no logra escapar o salir debido a los gases de efecto invernadero, estamos hablando que equivale a la explosión de 5 bombas Hiroshima por segundo. Esa es la cantidad de calor que se queda atrapada en la Tierra a causa de las acciones antropogénicas que nosotros estamos haciendo y la quema de los combustibles fósiles. Este calor se va acumulando principalmente en los océanos que se están sobrecalentando y que actualmente también se encuentran más de 500 zonas en los océanos a nivel mundial donde ya no se registra vida marina y estamos enfrentando también uno de los eventos de blanqueamiento de los sistemas de corales de la región más fuertes que se han documentado en la historia en los últimos años. El río es más que un simple cuerpo de agua, es un reflejo de nuestra relación con la naturaleza. Su agonía es un llamado urgente a la acción, recordándonos que el bienestar de nuestro entorno natural está intrínsecamente ligado al nuestro. A medida que nos unamos para revitalizar este río, también restauramos una parte de nosotros y nosotras mismas, aprendiendo a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. El destino del río está en nuestras manos y con un esfuerzo colectivo podemos escribir un nuevo capítulo en su historia, uno de renacimiento y esperanza. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias.
Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. Nuestros ancestros usaron lo natural, usaban trocitos de tela, pero no tenían la forma anatómica que tiene esto. Hemos mejorado esto, ahora estamos hablando de un producto que tiene seguridad de que no va a pasar, que esto no existía en aquel tiempo, que estamos buscando la tela que sea idónea, que no sea una tela que nos vaya a producir alergia, que nos vaya a producir roces de algo, ¿no? Ni malos olores, ni nada. Entonces se ha ido mejorando y como puedes ver, ya ella tiene todas las ventajas que podríamos decir que tiene una toalla comercial desechable. Las toallas reutilizables traen beneficios económicos en una parte. El otro tema es que también utilizar las toallas reutilizables significa utilizar materiales orgánicos, materiales que no tienen agroquímicos, y eso va a beneficiar también la salud de nuestro cuerpo. Y además, el poder reutilizar las toallas significa que voy a contaminar menos el ambiente. Para más información y unirse a esta campaña, puede visitar el sitio web niñasabias.com o vocesnuestras.org. Los materiales también están disponibles en las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok de Voces Nuestras. Tenemos sabiduría, portamos el don de la vida. En Costa Rica, conservadurismos de derecha amenazan los derechos sexuales y reproductivos. La Colectiva por el Derecho a Decidir convocó a organizaciones políticas y de la sociedad civil a la presentación de su más reciente investigación sobre el impacto de los conservadurismos de derecha en la garantía y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Costa Rica. Los resultados de esta investigación resaltan la necesidad urgente de enfrentar los enormes desafíos que los conservadurismos de derecha plantean para la garantía y cumplimiento de los derechos humanos. Desde Voces Nuestras nos sumamos a este espacio y les compartimos algunas de las reflexiones más relevantes en la siguiente nota. El pasado 6 de junio, la Colectiva por el Derecho a Decidir de Costa Rica, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Regional de México, presentó los resultados de la investigación titulada Costa Rica, impacto de los conservadurismos de derecha en la garantía y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. La investigadora y activista feminista de la COLE, Peggy Chamorro, destacó la influencia de la larga tradición conservadora del Estado costarricense, donde nunca ha existido separación entre los asuntos religiosos y los políticos. No existe lo desecularizado. Y una de los elementos que nos lo coloca como un hecho concreto es la confesionalidad, ¿verdad?, del Estado costarricense, que persiste. Único país queda, ¿verdad?, en América Latina, en el cual, ¿verdad?, la religión oficial es la católica. Eso no excluye que haya, ¿verdad?, otras posibilidades de religiosidad, así lo establece la Constitución, pero establece que nuestra religión oficial es la católica, y eso tiene una implicación que, ¿verdad?, que además de que viene amarrado desde la colonia, con la construcción intrínseca de nuestras instituciones, esa confesionalidad le ha dado un poder enorme a la Iglesia Católica para opinar de lo divino y lo profano, ¿verdad? En este país se le consulta para todo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además reciben un montón de dinero, exoneraciones, y tienen un poder concreto en la educación secundaria, por ejemplo, y primaria, ¿verdad? Que no es poca cosa. En este contexto, con todos estos elementos, nos dicen analistas de la Universidad de Costa Rica que en la actualidad, ¿verdad?, la identidad política de las personas en este país está muy debilitada. Esa identificación con la democracia, que además ocupa un lugar, ¿verdad?, mezclado con lo sagrado, también va perdiendo sentido, ¿sí? Y va perdiendo sentido, y eso tiene que ver o se correlaciona con la gran cantidad de desigualdad, digamos, el desempleo, ¿verdad?, toda la aplicación de políticas neoliberales que han venido generando la expulsión de grandes sectores de la población. Los hallazgos de la investigación de la COLE revelan importantes retrocesos en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos bajo el actual mandato del presidente Rodrigo Chávez.
En un contexto global de ascenso de los discursos conservadores de derecha, la estrategia populista de Chávez afecta las políticas y la implementación de los derechos fundamentales en el país. Así lo señaló Soledad Díaz Pastén, médica obstetra e integrante de la colectiva por el derecho a decidir. ¿Qué es el populismo? Y vamos a ir rápidamente. No es una propuesta ideológica como tal, sino que es un fenómeno político y que los teóricos investigadores vienen estudiando de hace mucho tiempo, sobre todo en los países europeos. ¿Qué es lo que enfatiza en este rol? ¿Verdad? La creación de un constructo, la creación de ese sujeto político llamado pueblo. En el caso de Costa Rica, ¿cómo se va construyendo este mito populista? ¿Cuál es la narrativa base? ¿Verdad? Es que hay un pueblo que ha sido traicionado por una élite. Eso es lo básico de la construcción del mito populista. ¿Quién es la élite? Es el villano, ¿verdad? El villano puede ser que viene, o esa idea de villano que proviene de lo que ocurre al interior del país o que viene de fuerzas de fuera del país. Y el pueblo, ¿verdad?, es todo el grupo poblacional que se vería afectado por las acciones de ese villano o de esa élite villana, ¿no? El discurso recurrente del líder contra la élite contiene la idea de crisis y amenazas constantes. ¿Y eso por qué lo puse ahí? Porque este es Rodrigo Chávez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el discurso que va construyendo, en este caso principalmente Rodrigo Chávez, es que, ¿verdad?, hay que ir configurando políticas, ¿verdad?, que, como él dice, ¿verdad?, vayan a proteger el pueblo, ¿verdad?, de esa élite villana que podríamos ser la feminista, ¿no? Además, él transmite su discurso populista todos los miércoles y la gente lo sigue. Y además se fue acercando a actores religiosos y prometiendo que él no iba a hacer nada, ningún cambio con relación a derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, ¿cómo, verdad?, todo este avance de discursos y acciones, ¿verdad?, de la derecha conservadora han tenido impacto en los temas que a nosotros nos preocupan, que es el acceso al aborto impune y la anticoncepción de emergencia, ¿no? Este evento permitió a representantes de diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil discutir estrategias de incidencia pública y política en temas tan cruciales como el acceso al aborto terapéutico y la anticoncepción de emergencia, ambos derechos establecidos por ley, pero que en la práctica no siempre se cumplen. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, yo soy Génesis R. Cruz y esta fue la información. En Nicaragua. Régimen de Ortega cierra otras 11 organizaciones de la sociedad civil en el país. El Ministerio del Interior, mediante una resolución emitida el miércoles 12 de junio del corriente año, ordenó el cierre y la confiscación de los bienes de 11 organizaciones no gubernamentales, incluyendo centros de educación técnica. Entre los organismos cerrados se encuentra el Instituto Tecnológico Victoria, propiedad de un consorcio empresarial que otorgaba anualmente becas a 100 jóvenes para estudios de formación técnica. Según la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio del Interior, estas organizaciones no reportaron a tiempo sus estados financieros ni declararon de dónde obtenían el financiamiento. Ana Quirós, directora de CISAS, la primera organización cerrada y confiscada en Nicaragua por el régimen de Ortega Murillo, dijo que es condenable que este régimen intente acabar con la sociedad civil de Nicaragua. El régimen ha decidido hacer tierra arrasada con toda la organización ciudadana, con toda organización que no trabaje a su servicio, con toda organización que quiera el bienestar social. Y con esa política ha eliminado ya más de 4.000 organizaciones civiles sin fines de lucro. Probablemente ellos no van a descansar hasta no haber eliminado hasta la última de las organizaciones. Si bien algunas creen que portándose bien en el esquema de ellos van a sobrevivir, creo que están equivocadas porque a cada una le va a llegar
el turno, aunque sea de personas que les sonen afines a ellos. Desde el 2018 a la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha cerrado más de 4.000 organizaciones no gubernamentales, de toda índole, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de la niñez, educativas, de salud, religiosas y hasta asilos de ancianos. El régimen no les recibe los documentos a las organizaciones, luego las acusa de no entregar las documentaciones, según lo que han denunciado varias organizaciones que han sido cerradas, incluyendo universidades. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Organizaciones campesinas exigen al gobierno actuar ante la ola de violencia contra las comunidades y sus liderazgos. Ante los asesinatos de 2 integrantes del Comité de Unidad Campesina CUC en el marco de desalojos violentos el pasado 5 de junio, organizaciones campesinas hacen un llamado y exigen al gobierno de Bernardo Arévalo atención urgente. El detalle con Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Varias organizaciones campesinas que integran la Convergencia Nacional Maya Huaquif-Quej exigen al gobierno acciones ante la violencia contra las comunidades y sus liderazgos. Las mujeres de la Convergencia expresaron su preocupación ante el asesinato de 2 de los integrantes del Comité de Unidad Campesina CUC, quienes han dedicado su vida a luchar por la defensa de las tierras ancestrales amenazadas por los desalojos. Esperanza Tubac nos amplía. Estamos denunciando 2 puntos concretos. Uno es el asesinato de los compañeros del Comité de Unidad Campesina CUC, que este 5 de junio fueron asesinados. El licenciado Alberto Domínguez y el compañero Yashón. Estamos exigiendo primero que el gobierno de Guatemala atienda la situación violenta que se está dando en los desalojos del Estorizabal, ya que vemos con profunda preocupación la situación de las mujeres, de los niños, de las niñas y ancianos que ahora están en la carretera. Lo otro, pues exigimos también a las instancias de justicia que hagan una investigación sobre el asesinato de nuestros 2 hermanos del Comité de Unidad Campesina, ya que nos indigna esta situación violenta. No esperamos que se reduzca a un acto de violencia más, sino queremos una investigación profunda del por qué fueron asesinados. Tanto al presidente de la República, a la comunidad internacional y al pueblo en general, para que estemos atentos a denunciar y alzar la voz frente a estos desalojos violentos. En lo que va del año 2024 se contabilizan 12 desalojos, dejando a varias familias en condiciones precarias. Así lo explica Domingo Hernández Ixcoy, integrante de la organización UCUSB. Los desalojos que se han desarrollado en este año, es que ya van 12, esto realmente nos preocupa. Son actividades que violentan las comunidades, la vida de hombres, mujeres y niños, principalmente a pueblos indígenas. El gobierno, Arévalo, debe tomar posición frente a esta situación. Desde ya rechazamos los posibles desalojos que vienen en los próximos días, lo que ya sabemos que el 26 también habrá un desalojo en el Estor. Esto no es permitido, no deberíamos de permitir, porque esto lo que genera es violencia, es el retorno a nuevas relaciones de opresión, de sometimiento a nuestros pueblos. Los desalojos está proyectado, nuevos proyectos económicos, pero no para los pueblos. Es decir, no se está pensando ampliar la siembra del maíz, se está pensando en nuevos territorios para el monocultivo, principalmente la palma africana, caña, que es en beneficio de los grandes ricos de Guatemala. No es para los pueblos son los que salimos afectados. Por su parte, el Consejo Campesino Indígena explica que los desalojos son una problemática estructural y afecta principalmente a las comunidades indígenas y campesinas. Sandra Calel, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UBOC, nos brinda más detalles. Somos organizaciones que estamos viendo de qué manera ir buscando soluciones a la conflictividad agraria. Sabemos que es un tema estructural que nos está afectando como población indígena y campesina. También está afectando a 2 departamentos, específicamente Alta Verapaz es uno de los departamentos que está sufriendo desalojos judiciales, extrajudiciales, también
Se han organizado grupos para atacar entre campesino a campesinos, donde han salido afectado a niños, mujeres. No solo nos afectó también la sequía, sino que también está afectando los desalojos que están haciendo en las comunidades indígenas y campesinas. Sabemos que tiene voluntad política el gobierno Arévalo, mas sin embargo todavía siguen afectando la organización estructural corrupta que está en nuestro país, y por eso no hemos avanzado, porque no tenemos presupuesto para seguir avanzando con el tema de la conflictividad agraria, y también los 5 acuerdos que se firmó igual no tiene presupuesto. Todavía estamos viendo de qué manera también el Congreso de la República puede también dar ese presupuesto para que también podamos ir resolviendo los problemas estructurales que enfrenta nuestro país. El Consejo Campesino Indígena está integrado por 4 organizaciones: la Central Campesina Chortí Nuevo Día, el Comité Campesino del Altiplano CCDA, el Comité de Unidad Campesina CUC y la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas UBOC. Con aportes de Zulmi Altán, de la Red de Comunicadoras Indígenas Junnaoj, Marco Hernández y Jocelyn Valdés, de la Red de Periodistas Mayacat, les informó Juan Pablo Montenegro Rojas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En México. Reunirse, intercambiar experiencias y apropiarse de la radio para el ejercicio de los derechos fueron algunos de los objetivos de las compañeras radialistas que trabajaron a inicios de junio en el Encuentro de Mujeres Indígenas Radialistas 2024, que fue realizado en Morelos, México. Vamos con la información con nuestra compañera Maribel Vázquez desde Radio Tzinaca. Saludamos al equipo de Voces Nuestras. Compartimos con ustedes que los días 8 y 9 de junio se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres Indígenas Radialistas 2024 en Morelos, México, donde mujeres radialistas del centro y sur del país compartieron experiencias y fueron partícipes del taller de producción radiofónica, además de compartir reflexiones sobre el marco de derechos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, y conocer más acerca de la destrucción de los territorios por la industria energética. Estas actividades fueron organizadas por Cultural Survival. Compartimos también las voces de las compañeras que participaron en este encuentro. Yo me quedo como con esta parte de liderazgo en mujeres. Creo que yo no lo había notado tanto así, de que somos pocas, o habemos pocas, que nos dedicamos como a la producción, a la edición, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo de las compañeras, por ejemplo, de Guadalupe, de la compañera y de los compañeros, porque siento que de alguna manera, pues, son como el ejemplo, ¿no?, a seguir, porque desde nuestras comunidades, municipios, siempre el liderazgo, pues, es como más para hombres, ¿no? Entonces, yo sí me quedo con esta nueva visión. Creo que yo no lo había profundizado. Incluso en mi misma organización, lo comentaba con algunas compañeras, ¿no? En algún evento, ¿quién ve micrófonos? ¿Quién ve audio? Hombres, ¿no? En cuestión de la radio, pues, ¿quién edita? Tenemos como el miedo. Entonces, yo sí me quedo como con esa tarea de llevarla a niñas, a adolescentes y jóvenes con las que trabajo, como quitarse esa barrera, ¿no? Del decir no puedo, el de me da miedo, o el decir que lo voy a hacer mal. De antemano agradezco pues el espacio, ¿no?, que nos dan y que nos brindan, y pues a todas las compañeras, la verdad me quedo muy contenta de haberlas conocido. El tema de los minerales de transición fue muy importante para mí porque lo pude ver desde otra perspectiva, cómo nuevamente estos temas atacan nuevamente al cuerpo de las mujeres. Hablábamos en el aspecto de salud, cómo las mujeres son directamente afectadas por estos minerales, pero dentro de ese patriarcado, de ese machismo, no vemos o no ven que el impacto es directamente de esos minerales, sino que simplemente es la mujer culpable de que un niño nazca mal. Entonces, para mí fue un tema muy productivo porque lo puedo ver más allá y lo puedo llevar a mi comunidad y compartirlo. Un gusto conocer a nuevas amistades que gracias
a las redes, pues vamos a tener esa oportunidad de seguirnos compartiendo material. Creo que todas venimos con ese ánimo de crecer, de hacernos de mayores conocimientos. Algunos desconocíamos por completo la nueva forma de trabajar en este programa. Sí, lo hemos hecho, quizás no del todo bien, pero en otro programa, pero con esa idea de seguir superándonos, seguir creciendo. Aquí no hay límite ni de edad ni de tiempos. Ahí tenemos el buen ejemplo de la maestra Reina y de su servidora. Ya somos mujeres grandes, pero con muchas ganas de hacer las cosas, de compartir y darle a nuestra comunidad nuestros conocimientos que sumen para proteger nuestro territorio, como lo escuchamos, por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos, que son quienes se quedan con lo que nosotros le dejemos cuidado o descuidado. Sí, entonces sí, es una gran tarea, los felicito realmente. Agradeciendo a Cultural Survival por esta oportunidad, creemos que los espacios son muy importantes para que las mujeres sigamos fortaleciéndonos en diferentes ámbitos en nuestras comunidades y en este caso en nuestros medios comunitarios. Reporta desde Radio Tzinaca en la Sierra Nororiental de Puebla, México, Maribel Vázquez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. A 53 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, su memoria y legado siguen presentes. Secuestrado por la Guardia Nacional la noche del 9 de junio de 1971 durante la dictadura militar de Omar Torrijos Herrera en Panamá, el padre Héctor Gallego es recordado por su trabajo con comunidades promoviendo la organización popular. A la fecha sigue siendo un misterio la ubicación de los restos del padre Héctor Gallego. Pasamos a la nota de Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. A 53 años de la desaparición física del sacerdote Héctor Jesús Gallego en Santa Fe de Veraguas, organizaciones sociales de Panamá realizaron los actos conmemorativos para la memoria y la justicia ante este crimen cometido por el gobierno militar. Héctor Gallego, de origen colombiano, llegó a Panamá en 1967. Trabajó en los campos de Santa Fe de Veraguas, luchando contra las injusticias y los abusos de los terratenientes, organizando a los campesinos en cooperativas, llevando la palabra de Dios a todas las comunidades, denunciando en los medios de comunicación las situaciones injustas. El padre Héctor sabía que su vida corría peligro, por lo que exhortó a los campesinos a seguir adelante con los proyectos comunitarios. Uno de sus últimos mensajes fue: lo importante es la salvación de todos los hombres de la explotación y esclavitud ocasionada por los explotadores, y por eso hay que morir si es necesario. Este es el compromiso último de un cristiano. El sacerdote fue secuestrado el 9 de junio de 1971 en la comunidad campesina veragüense de Santa Fe. Según versiones, fue asesinado aquella misma noche. Escuchemos declaraciones de Santiago Mendoza, miembro de la Red Ecológica Social y Agropecuaria de Veraguas, RESAVE. El 9 de julio de 2024 se celebró los 53 años de aniversario de la desaparición forzosa del padre Jesús Héctor Gallego, que fue un padre comprometido con el Evangelio y comprometido por la defensa de las causas de la gente que menos derechos tienen y tenemos, que somos nosotros los campesinos e indígenas de este país, exclusivamente el pueblo santafereño. Una de las razones por la cual al padre se le desaparece, porque realmente empieza, además de dar la prédica a los feligreses, al mismo tiempo hacía capacitaciones para que sus feligreses entendiéramos que teníamos oportunidad de seguir organizándonos y podíamos así defender nuestros derechos. Esa fue la razón por la cual la dictadura o el gobierno de turno, 1968-1989, por la cual lo desaparece, pensando que desapareciendo el padre Héctor Gallego todo se iba a acabar. Hoy la realidad es otra. Hoy tenemos un legado del padre Jesús Héctor Gallego, y es seguir luchando, seguir esa bandera adelante, por la cual él, con mucho interés y entusiasmo por su gente santafereña, llevamos adelante una lucha de que tenemos que seguir organizando y defendiendo nuestros derechos hoy
La teoría de ellos, que pensaban de que desapareciendo el padre Héctor todo se iba a acabar, es todo lo contrario. Razón por la cual en la conmemoración de los 53 aniversarios exigimos a las autoridades para que sean ellos quien dé la razón o el lugar donde se encuentre su resto para darle sepultura a este padre que realmente no se merecía lo que le hicieron. Exigimos a las autoridades que les den respuesta, investiguen y den respuesta a dónde se encuentran los restos. Y al mismo tiempo, el legado que queda es de seguir luchando, hoy más que nunca, y tendremos que hacer mayores esfuerzos para que los gobiernos de turno no solo den respuesta a este macabro acto inhumano que hicieron, sino que también tienen el deber de atender los problemas sociales. Hoy el poblado de Santa Fe se encuentra en incertidumbre por las amenazas de proyectos depredadores, como el negocio para el acaparamiento de tierras, minería y represas, y el campesinado mantiene su lucha y esperanza impulsando alternativas a través de un verdadero diálogo. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. No podemos llamar desarrollo a lo que destruye nuestros ecosistemas, señala un representante de la Asociación Gaia sobre los megaproyectos del gobierno salvadoreño. Con una perversa lista de proyectos que depredan la vida y el ambiente, Berta Medrano, de la Asociación Gaia, destacó que El Salvador cumple muy poco con respecto a lo comprometido y firmado a nivel nacional e internacional en materia de protección de las áreas naturales y por eso recomienda que se investigue al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la actual administración de Nayib Bukele. El detalle desde Radio YSUCA en El Salvador con Gerardo Castro. Las áreas naturales protegidas tienen el objetivo de mantener la diversidad biológica de flora y fauna. En el caso de El Salvador son 17 áreas y su declaratoria se establece por medio de un decreto ejecutivo, dijo Berta Medrano, directora ejecutiva de Asociación Gaia El Salvador. Medrano explicó en la entrevista de YSUCA que estas áreas protegidas a través de su conservación garantizan la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad. Sin embargo, pese a la existencia de leyes como la Ley de las Áreas Naturales Protegidas, no hay un reglamento y esto restringe el marco de acción. Todo esto ha llevado a cometer ilegalidades, dice Medrano. Por ejemplo, se ha modificado la declaratoria de la Franja Costero Marina para legitimar un proyecto de la Unión, como el Aeropuerto del Pacífico, afectando con ello las comunidades naturales y locales. Otro ejemplo es el proyecto Surf City, lo que demuestra que no hay compromiso con un desarrollo integral del país, dice Berta Medrano de Gaia. Por ejemplo, el proyecto insignia, ¿verdad? O sea, de hecho, que es el proyecto de país actual, que es el Surf City, está prácticamente proyectado, diseñado y ejecutándose sobre lo que es nuestra franja costero marina. La franja costero marina ha sido declarada, digamos, o sea, con régimen especial, o sea, de hecho, de protección. Pero estas proyecciones vienen desde el 2014 y antes, este desarrollo, digamos, de la franja costero marina, pero no desarrollo, sino explotación, que es muy diferente. No podemos llamar desarrollo a lo que destruye nuestros ecosistemas y biodiversidad y nuestros bienes naturales comunes. Eso es equivocado, porque el desarrollo, digamos, verdadero, o sea, debe precisamente conservar y garantizar los bienes naturales comunes para una sociedad entera. Y aquí está sucediendo, de hecho, lo contrario, porque no hay incorporada la visión, o sea, de hecho, de sustentabilidad, porque solamente está incorporada, digamos, el aspecto económico. Por otro lado, Berta Medrano de Gaia dijo que en conferencias internacionales y en informes del Ministerio de Medio Ambiente se da una información equivocada al indicar que el país tiene un 25% del territorio protegido, cuando la realidad es que solo se tiene registradas como áreas naturales protegidas un 0.61%. Esto es grave, dice Medrano, ya que El Salvador prácticamente ha presentado una información que no es cierta en diversos informes sobre áreas naturales protegidas. Insisto que es jurídica, es una increpancia, o sea, de hecho jurídica, y bueno, pensaríamos que así como lo han anunciado, ¿verdad?, que no se va a tolerar corrupción, o sea, ni impunidad, entonces esperaríamos que se haga una investigación a fondo,
comenzando por el Ministerio, digamos, del Medio Ambiente, pero también que se investigue el Ministerio de Agricultura, porque fuera de las áreas, digamos, o sea, naturales protegidas, el ente rector, o sea, de todo el corredor biológico que está alrededor de las áreas naturales protegidas, que son las zonas de amortiguamiento, las regiones de influencia, y luego en los grandes territorios, o sea, que son reservas de biosfera, nuestras 3 grandes reservas de biosfera, nuestro sitio Ramsar de importancia internacional, que son 8, y nuestras 15 áreas de conservación, y la gran apuesta del Corredor Biológico Nacional, mucho tiene que ver, o sea, la Rectoría y el Ministerio de Agricultura, ¿sí? En el parque forestal que le llaman ellos. Por ejemplo, en la cordillera del Bálsamo no se deberían estar ni ninguna ladera arriba, digamos, o sea, de una pendiente del 60% establece la ley forestal, que esas tierras la única vocación, o sea, es para conservar y para desarrollar actividades, por ejemplo, de ecoturismo, turismo sustentable o turismo de interpretación. Berta Medrano de Gaia, El Salvador cumple muy poco con respecto a lo comprometido o firmado a nivel nacional e internacional. Por eso recomienda que se investigue el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo Mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. En México. Incendios forestales continúan registrándose en el país, lo que ha generado protestas de la población ante la atención poco oportuna de las autoridades. Más de 9.000 hectáreas se han afectado en lo que va del 2024, según la Comisión Nacional del Agua en ese país. La información con Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Habitantes de la zona centro del estado de Veracruz, colindando con el estado de Puebla, se manifestaron por la falta de atención de las autoridades estatales. Señalaron en diversas protestas que se requería apoyo aéreo para sofocar los incendios que se registraban en el cerro cerca de la comunidad de Barranca Grande, comunidad del estado de Veracruz y colindando con el estado de Puebla. ¿Llevan una semana y no han hecho nada? No, pero es que no estamos apenas empezaron a dar ayer. O sea, si estás viendo que ya es la inmensidad del incendio, ¿por qué no haces algo y traer de gente de otros lados? O sea, apoyarnos con otra gente. Claro, si no y lo estamos apoyando. Puedes ir a Veracruz, puedes ir a México. Mira, ahorita estamos ya con las brigadas. Por eso ya las tenemos y ahorita estamos viendo porque van a entrar por allá, están entrando, pero necesitamos también liberar para poder que entren las brigadas. El 7 de junio se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional del Agua, más de 9.000 hectáreas se habían quemado por los incendios en lo que va del 2024. Otra protesta se registró en el estado de Oaxaca el 10 de junio. Desinformémonos dio a conocer que pobladores de la Sierra Mazateca de Oaxaca bloquearon el pasado domingo el eje central de la Ciudad de México para exigir que las autoridades atiendan y brinden los apoyos necesarios para combatir los incendios forestales en la entidad, que llevan activos más de 20 días y han consumido al menos unas 6.500 hectáreas. A la altura del Palacio de Bellas Artes, niños, niñas, mujeres y hombres portaron pancartas con mensajes como apoyo aéreo para el incendio de la Sierra Mazateca y necesitamos ayuda para sofocar el fuego, mientras que entre las consignas gritaban, la tierra mazateca se está quemando, señor presidente, queremos solución y la flora y la fauna se está muriendo. Solicitaron la intervención inmediata de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Oaxaca es uno de los estados más afectados por los incendios forestales en las últimas semanas, junto con Guerrero, Morelos, Veracruz y el Estado de México. Las principales regiones afectadas son la Mixteca, la Sierra Mazateca y los Chimalapas, que suman más de 6.500 hectáreas afectadas por 23 incendios activos. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Latinoamérica. El Foro Social Panamazónico tiene el objetivo de consolidar una estrategia para la defensa de la Amazonía y todo el planeta. Personas, comunicadoras y periodistas se unieron a una cita en el 11º Foro Social Panamazónico, conocido como FOSPA, que se realiza en Bolivia entre el 12 y el 15 de junio, con la participación de alrededor de 1.200 personas representantes de pueblos originarios y comunidades, organizaciones, movimientos, redes y alianzas, todos ahí reunidos para entablar acuerdos sobre la protección de la selva amazónica y demandar a los estados que se detenga el exterminio de todos los seres vivos y las especies biodiversas que coexisten en esta importante región del planeta. Vamos a la nota de Julio Rodríguez desde Bolivia.
Por aire, tierra y agua, más de 1.000 personas han llegado hasta Rurrenabaque y San Buenaventura en la Amazonía boliviana, donde en esta jornada inicia la 11ª edición del Foro Social Panamazónico. Fátima Monasterio, coordinadora del FOSPA Bolivia, nos cuenta detalles sobre cómo se ha venido trabajando para llegar a este encuentro. Realmente es un proceso muy potente que se viene gestando desde distintos encuentros nacionales en los distintos países de la cuenca, distintos espacios temáticos de discusión que también se han dado en el país, y venimos con propuestas, venimos con ganas de accionar, con ganas de articularnos, con ganas de que las propuestas justamente salgan desde los territorios, pero que puedan tener incidencia. Sabemos que vamos a contar con la presencia de la directora general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, vienen algunos embajadores, viene el defensor del pueblo, vienen algunas autoridades que creemos que van a ser también importantes como punto para recepcionar estas demandas y estas propuestas que construye la sociedad civil. El trabajo apunta a una estrategia de incidencia para dar continuidad a las decisiones que se tomen en el FOSPA después del 15 de junio. Justamente es el objetivo del 11º Foro Social Panamazónico, tener una estrategia de articulación y de acción, de movilización desde los territorios y desde los pueblos hacia los gobiernos de la Panamazonía. Hay algunos referentes globales que vienen de la lucha frente al cambio climático, la lucha por por los derechos de la naturaleza, sobre todo porque hay una reunión que es la reunión de la movilización de los pueblos por la tierra y el clima, el día 15 y 16, justo pasado el FOSPA, que se nutre de las discusiones del FOSPA, pero que es un poco la reflexión amazónica de saber que solo en la Amazonía no podemos solucionar las cosas. Entonces sí vienen algunas personas de Palestina, vienen algunas personas del norte global, y va a ser un encuentro importante también entre hermanos y hermanas de luchas más allá de la Panamazonía. Desde la Amazonía sale este llamado de unirnos todos y todas, porque la Amazonía no es solo un interés ni una cuestión amazónica. La Amazonía es importante para el mundo, regula el clima, regula las temperaturas, y va a ser muy importante para en el contexto de colapso climático en el que estamos, que unamos nuestras luchas entre continentes, desde los pueblos, y que el llamado desde este FOSPA será unirnos para más allá de la Amazonía para salvar el planeta. El Foro Social Panamazónico incluye el trabajo de grupos o mesas para llegar al 15 de junio con un pronunciamiento por la defensa de la Amazonía. En México. Este mes de junio se conmemora el Día del Orgullo y Radio Guayacocotla en México tiene la voz de algunas personas de comunidades rurales que nos cuentan su experiencia en esta lucha por el reconocimiento de sus derechos como personas LGTBIQ+. Compartimos el reportaje de Andrea Barajas. Quiero dibujar un mundo en el que no tengamos que fingir a la hora de amar. No me siento libre, no me siento yo mismo, me siento atrapado en un mundo que no es el mío y me siento que no soy yo, no soy yo. Escucharon la voz de Iván, del municipio de Guayacocotla, quien habla sobre las dificultades que ha enfrentado al saberse parte de la diversidad sexual en una comunidad rural. La diversidad sexual incluye todas las posibilidades que tenemos las personas de expresar y vivir nuestra sexualidad, en donde se incluyen las preferencias y la identidad de género. En el mes de junio se conmemora la lucha llevada a cabo por la comunidad LGBTIQ+, que representa a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y todo el espectro de la diversidad sexual. La forma de vivir la diversidad sexual es diferente de acuerdo a la cultura y la zona geográfica. La discriminación hacia la comunidad LGBTIQ+ afecta a las personas que viven en un entorno rural y su desarrollo dentro de la comunidad.
Creo que donde yo estaba no viví esto que estoy viviendo aquí. Son muy cerrados, no tienen esa apertura de conocer a la gente, nada más lo juzgan por su forma de cómo se vista. En la Ciudad de México, vaya, nadie te juzga, nadie te malvé, y aquí pues no, aquí sí te llegan pero te insultan, literalmente hasta te atacan físicamente. De que luego llegan carros que ni conozco, motos, y te avientan de cosas. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Experiencias como estas son vividas por muchas personas del país, ya que México es el segundo país con más crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ en América Latina. En los últimos años se registraron más de 300 hechos violentos, como desapariciones, hostigamientos y asesinatos. El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ conmemora las manifestaciones de Stonewall de 1969, reconocidas como las primeras ocasiones en Estados Unidos en que la comunidad LGBTIQ+ luchó contra un sistema que les perseguía, violentando sus derechos. Sobre estos hechos en la actualidad, muchos colectivos han alzado la voz para su reconocimiento ante instituciones y la misma sociedad. Las personas de las comunidades también están en esta misma resistencia. Tenemos el testimonio de uno de ellos. Se celebra a partir del 1 de junio, es acerca de los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad, ¿no? O sea, desde lesbianas, gays, transexual, transvestis, transgéneros. Especialmente una fecha es el 28 de junio, que se lleva a cabo una marcha. Es importante como reconocer a las personas. Yo creo que lo que exigen es respeto, pues sería durante todo el año, porque he leído casos, pues incluso se han suicidado, porque pues no son libres, o por la gente homofóbica que también los discrimina. En 2009 se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México y en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la legalidad de estos matrimonios y su validez en todo el país. Además, en 2021 la Cámara de Diputados prohíbe las terapias de conversión, que eran prácticas que buscaban cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas. Alexandra, de Ixhuatlán de Madero, quien es de una comunidad otomí y se identifica como una mujer trans, nos comparte cómo se reconoce la identidad de género en comunidades indígenas. Siempre he convivido con las chicas, me da más confianza para platicar, me inspiró siempre una mujer. Sí, es difícil los cambios y todo, porque pues sí te dicen, ¿no? Y te señalan, te critican. A final de cuentas uno se siente como mujer, es lo que nosotros queremos, que nos acepten como mujer. Pues igual para legalmente ante cualquier oficina, cualquier lugar, institución o donde nosotros vayamos, que nos acepten tal y como somos. Este es el momento, a pesar de... El reconocimiento de la lucha del colectivo de la diversidad sexual y la exigencia del cumplimiento de sus derechos son responsabilidades compartidas por toda la comunidad. La solidaridad y el apoyo son esenciales para promover la igualdad, combatir la discriminación y construir una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas. ¿Para qué querer vernos iguales si el paisaje está color? Para La Voz Campesina, les acompañó su amiga Andrea Barajas. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En Honduras. A días para que caduque el plazo del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Xiomara Castro y Naciones Unidas para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, poco o nada se ha hecho para garantizar su funcionamiento. Aún se desconoce si habrá conversaciones para ampliar el memorándum de entendimiento, aunque muchos sectores opinan que de poco o nada servirá debido a que desde el Congreso no se ha hecho lo suficiente para cumplir con los requisitos que Naciones Unidas estableció. El detalle con Pablo Martínez desde Radio Progreso en Honduras. A las puertas del vencimiento del memorándum de entendimiento tras la última ampliación que finaliza el próximo 15 de junio, la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras cada vez se ve más lejos que cerca. La falta de detalles sobre la negociación entre el Estado y Naciones Unidas causa incertidumbre, y el elemento más reprochable es el papel que ha jugado el Congreso Nacional al no cumplir con las reformas que se le solicitó.
A criterio del abogado Carlos Arévalo, este poder del Estado será el principal responsable de la no llegada de la comisión. El principal actor y artífice, para que entienda el pueblo hondureño, de la no venida de la Sisi, no es el Poder Ejecutivo, no, de ninguna manera. Es el Congreso Nacional de la República y sus 128 diputados, propietarios y suplentes, porque no han sido capaces de revisar y hacer todas aquellas enmiendas, derogaciones o revisiones o creaciones de leyes que ha exigido claramente la ONU en sus puntos. Y que le quede bien claro al pueblo hondureño, la ONU es un organismo internacional serio. Como un acto de irresponsabilidad catalogan que desde el gobierno se diga que es por burocracia de Naciones Unidas la falta de avances en cuanto a la instalación del mecanismo anticorrupción, si desde un inicio no se fue totalmente transparente en el proceso de negociación ni los avances que se han tenido. El abogado Raúl Paniagua cree que no se puede seguir ampliando tantas veces el memorándum, ya que se corre el riesgo que Naciones Unidas no esté de acuerdo de seguir alargando un proceso que no avanza como debería. Echarle la culpa prácticamente a la ONU, que hay mucha burocracia interna, sí, al final quien no ha hecho todas las acciones necesarias para que esté la Sisi ha sido el Estado hondureño en su totalidad y sobre todo el Poder Legislativo. Creo que también hay que ser honestos, decirle al pueblo hondureño la verdad y decirle cuál es el estado actual del tema de la Sisi, porque no se puede estar renovando los memorandos de entendimiento y al final no se llega a ningún arreglo. En algún momento puede ser que la ONU diga hasta aquí nomás, no podemos seguir extendiéndolo más porque no vemos voluntad política de traer la Sisi a Honduras. Sin embargo, el abogado Luis León considera que este memorándum debe ampliarse nuevamente para no perder todo el trabajo que se ha realizado y así no acabar con el anhelo de la población de tener una comisión anticorrupción en el país. La responsabilidad es de ambas partes, tanto del gobierno como de Naciones Unidas. Deben de agilizar el proceso y cumplir con lo pactado, especialmente desde el Congreso Nacional, pero no debe de llevarse este proceso a un año electivo, porque se corre el riesgo de politizarlo e instrumentalizarlo para obtener votos. Recuerde que la presidenta firmó un memorándum, se extendió por 6 meses, otra vez estamos al límite de ese tiempo y lo prudente y correcto sería extenderlo. Le voy a explicar por qué. Porque si no lo extendemos, básicamente perdemos el poco trabajo que se ha hecho, las negociaciones, y perdemos el estado que tenemos de negociación y significaría volver a empezar de cero. En ese sentido, yo creo que lo que expresa el canciller es lo correcto, hay que extender el memorándum. Tampoco quiero señalar que las Naciones Unidas es el responsable, porque no lo son. Este es un tema bilateral. La responsabilidad la tiene Honduras como la tiene las Naciones Unidas. El proceso de negociación para la instalación de la Sisi lleva mucho tiempo. Se está por cumplir casi 2 años en ampliación del memorándum. Y si bien se ha hecho derogaciones de normativas que limitaban la investigación, aún no se define lo más importante sobre las leyes, como la Ley de Colaboración Eficaz, entre otras reformas al Código Penal. Además, la autonomía e independencia del mecanismo no ha quedado claro, y ese elemento es de los más importantes para evitar que se pueda controlar dicha comisión como se acostumbra en los entes de investigación y Justicia de Honduras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al final de la emisión 828 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Antes de terminar, queremos agradecer a nuestra red de corresponsales, así como a las emisoras aliadas y espacios de comunicación alternativa que hacen posible este informativo semanal. En esta emisión les acompañó Joaquín Tapiarenas y Génesis R. Cruz. Recuerden seguirnos por favor en todas las redes sociales, también en Spotify, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Les recordamos que esta emisión y todas las emisiones anteriores las pueden también encontrar en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde también tenemos más información sobre el trabajo que realizamos en los territorios y recursos educativos de libre descarga. Nos despedimos por ahora, pero nos escuchamos nuevamente la otra semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.